Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Te saluda Carla Ruiz. Y quiero comenzar con este estudio del libro de Daniel, el capítulo 1. Y vamos a ir leyendo y desarrollando el mensaje, desarrollando este estudio. Vemos que Daniel era un joven separado para Dios en medio de juicio. Versículo 1 del capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los creasen 3 años, para que al fin de ellos se preparasen delante del rey. Entonces esos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesach y Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. A veces pensamos que para ser fieles a Dios necesitamos estar en un ambiente perfecto, pero la historia de Daniel nos demuestra que era todo lo contrario. Fue fiel en el exilio, en el dolor, en las cosas más difíciles y en lo desconocido. Hoy aprendemos cómo este joven hebreo enfrentó el intento del enemigo de borrar su identidad, y aún así, tratando diversas cosas, el enemigo no pudo robar la identidad de Daniel. Daniel era un joven, pero un joven con propósito. Tenía entre los 15 y 17 años. Como dice Daniel 1:4, muchachos sin tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. No enseñado en algunas cosas. Dice que fue enseñado en toda sabiduría. Fue llevado cautivo en el juicio de Jerusalén. Aún siendo adolescente, decidió mantenerse firme. Y yo personalmente te quiero decir que admiro esto, realmente lo admiro de Daniel. No sé si otras personas han puesto atención a este pequeño pero gran detalle. ¿Y por qué te digo esto? Porque era un joven que pudo haber sido tentado por muchas cosas y pudo haberse decidido por tener comodidades y lujos en la casa del rey. Y yo me pregunto hoy, que ya tengo 35 años, pero yo me convertí a los 21 años. Y a veces, humanamente, me cuesta entender o me costaba entender por qué una persona que ya recorrió, que ya corrió, no sé cómo expresarlo realmente, pero sé que me vas a captar lo que te quiero decir.
Una persona que ya vivió y revivió tantas cosas y probó tantas cosas en el mundo, no está dispuesto a soltar todo eso y caminar con Cristo. Y por eso es que te digo que admiro mucho el libro de Daniel, porque Daniel era un joven que decidió guardarse limpio, íntegro para Dios. Él no dijo, no, soy joven, voy a vivir, voy a tener, voy a hacer, porque soy joven. No, él decidió en su corazón apartarse para Dios, porque Daniel había sido escogido con un propósito específico. Y con esto no te quiero decir que otras personas no sean escogidas con un propósito específico, pero tal vez tú que me oyes eres una persona que muchas veces se sintió rechazada y tal vez ni siquiera habías aceptado a Jesús en tu corazón, porque habían cosas que te hacían muy diferentes de los demás. Imagina un joven viendo la caída de su ciudad, separado de su familia, de su cultura y de su patria, pero aún así no se contaminó. Daniel no se contaminó. Daniel probablemente fue convertido en un eunuco. Si podemos ver las escrituras, ahí donde te encuentras, espero que tengas una Biblia, en Daniel 1:3, y dijo, y trajo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos. ¿Qué dijo? Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel. Hasta aquí quedamos en tal vez Daniel era un eunuco. Más adelante vamos a ir viendo. Dice en Isaías 39:7, serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Vayamos a Isaías 39:7 para leerlo completamente. Isaías 39, el 7. Mira bien, lee bien. Dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Aquí yo te confirmo que Daniel fue hecho un eunuco, y eso lo puedes ver en Isaías 39:7 para que tomes tus notas. No se dice explícitamente, pero lo podemos deducir por lo que estamos leyendo. Cuando al rey Ezequías se le dice que los del palacio y los de la realeza van a ser llevados como eunucos. En Babilonia era común castrar a los siervos del rey. Isaías había profetizado esto al rey Ezequías. Vuelvo y te repito, esto lo vas a encontrar en Isaías 39, específicamente versículo 7. Esto revela un dolor oculto. Daniel no solo fue exiliado, también posiblemente fue mutilado. Qué prueba de fuego, ¿verdad? Podemos ver una prueba de fuego tremenda en la vida de Daniel, sacado de su tierra, de su parentela, de su patria, llevado a un lugar donde estaba lleno de prácticas, de cultura y de todo lo que te puedas imaginar, contrario a lo que Daniel era. Fue exiliado, fue mutilado, perdió su tierra, se le fue quitado hasta su nombre y hasta su descendencia. Mira hasta dónde llegó el plan de Satanás para querer acabar con Daniel. Fue quitado de su tierra, de su parentela, fue exiliado, se le fue quitado su nombre, y aún a Daniel se le quitó la posibilidad
de Daniel tener una descendencia. ¡Wow! Esto es impresionante y yo espero que cualquier persona que oiga este mensaje se sienta redargüido por lo que estoy hablando y que no pongas jamás ninguna excusa para servirle a Dios. Ni aunque todo prácticamente se le había quitado a Daniel, Daniel seguía firme por su fe, porque todo le podía quitar el enemigo, menos su fe, menos su amor por Cristo, menos su propósito, menos su llamado. Pero Daniel no perdía su fe ante todas las cosas que enfrentaba. Realmente, personalmente, te quiero decir que es un libro que me encanta, que me encanta ese libro. Dios sabrá por qué. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, como vemos en Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. ¡Wow! Y Dios le dio gracia y favor a Daniel. No fue rebelde ni agresivo. Daniel fue sabio, fue respetuoso, fue firme en su santidad. No dejó que nada de lo rodeaba a Daniel lo intimidara para seguir sirviéndole a su Dios. Realmente lo admiro. Dios le dio gracia delante del jefe de los eunucos. La decisión de honrar a Dios comienza en el corazón. Todo nace del corazón. No se trata de reglas externas, sino de convicción interna. Guarda esa frase. No se trata de reglas externas, sino de una convicción interna. Que tengas la certeza y la convicción de que tú eres un hijo de Dios. Que tengas la certeza y la convicción que tú naciste con un propósito. Que tengas la certeza y la convicción que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que tú tienes un propósito y que eres parte del gran engranaje para un gran propósito de Dios. Satanás intentó robar su identidad y no lo pudo. Le cambió el nombre de Daniel a Dios es mi juez. Eso es lo que significa. A Belsasar, príncipe de Bel. Imagínate. Por eso te quiero decir que si tal vez a ti te pusieron algún nombre dedicado a un falso dios pagano, Dios puede libertar ese nombre. Y ese nombre no tendrá más autoridad sobre tu vida, porque fuiste consagrado para servir a Dios, sin importar quién te haya puesto ese nombre. Cambiar el nombre era cambiar la identidad espiritual. El enemigo puede intentar cambiar tu etiqueta, pero no puede cambiar tu propósito eterno. Continuamos con el versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálido que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos, que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción
de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, no en algunas visiones y sueños, en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al final de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces, no una, sino 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. A Daniel le cambiaron el idioma, le enseñaron la lengua de los caldeos, como dice Daniel 1:4. Muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Querían borrar su herencia y moldearlo a su sistema. Pero Daniel siguió hablando con el cielo. No cambió su idioma espiritual. Siguió orando 3 veces al día. No hubo diablo que pudiese parar el propósito de Daniel. No hay diablo que pueda detener lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso dice su palabra que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Le cambiaron el entorno al palacio del rey, la comida, la cultura, las costumbres babilónicas estaban rodeando a Daniel, pero aún así Daniel continuó fiel con el Dios de sus padres, con el Dios de Isaac, Abraham y Jacob. Él estaba en Babilonia, pero Babilonia nunca entró en el corazón de Daniel. Y yo quiero que guardes esta frase en lo más profundo de tu ser. Daniel estaba en Babilonia, pero Babilonia nunca entró en su corazón. Así que ahora tú di: estoy en el mundo, pero el mundo no entrará en mi corazón. Yo decido ser un siervo, una sierva de Dios. Yo decido ser un Daniel en medio de esta generación perversa. Posiblemente le quitaron la posibilidad de tener hijos. Lo hicieron un eunuco. Le quitaron su linaje terrenal, pero no pudieron tocar su herencia espiritual. Daniel no tuvo hijos, pero su legado sigue vivo hasta hoy. Satanás puede intentar todo, absolutamente todo, pero él jamás podrá detener lo que Dios ha dispuesto para tu vida. No te olvides, una vez más te repito, como lo he dicho en este mensaje y en otras prédicas, tú y yo somos parte de un gran engranaje perfecto para la obra de Dios. Somos piezas claves e importantes para Dios, para llevar al cumplimiento de todo lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Y yo quiero dejarte esta reflexión. Pueden quitarte todo, aún que no quieras dejar atrás muchas cosas, pero jamás podrán quitarle a un hijo de Dios
su identidad. Podrán sacarlo de su tierra. Podrán cambiarle su nombre. Podrán cambiarle su lenguaje, incluso su cuerpo, pero no pueden quitarle su fidelidad, su propósito, la decisión del corazón de honrar a Dios. En conclusión a todo este mensaje de Daniel capítulo 1, puedes estar en medio de un sistema que quiere confundirte, renombrarte, reprogramarte o limitarte. Pero si tú sabes quién eres en Dios, ni el infierno entero puede quitarte tu identidad. Tu identidad te define como un hijo de Dios. Te define que tú sabes que tú eres un hijo de Dios llamado con propósito y que tu nombre se encuentra escrito en el libro de la vida. Hoy Dios nos llama como a Daniel a determinar el corazón, no contaminarnos, a permanecer firmes aún en medio de la hostilidad, ser luz en medio del juicio, verdad en medio de la confusión y ser un ejemplo en medio de la corrupción. Que aunque veas que pareciera como que lo perdiste todo, como que Dios te quitó todo, recuerda todo lo que le dio a Daniel, todo lo que le vino a Daniel por su fidelidad. Así que hoy te pido que te unas conmigo a esta oración. Señor, como Daniel, quiero proponerte en mi corazón que no me contaminaré. Aunque el mundo cambie, mi entorno no podrá cambiar mi esencia, porque mi esencia y mi identidad están en ti. Amén. Bendiciones.